Sí, buenas. Hola, ¿qué tal, Jorge? Te escucho, Jorge. Buenas. Este es Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, yo no te oigo, Martín. No te oigo. Voy a cambiar el plug. A ver. Aló, Martín. ¿Escuchas? ¿Sí me escuchas, Martín? ¿Qué tal, Jorge? Te escucho. ¿Qué tal, Gabriel, ahora sí te escucho. Ok, ya cambié el plug y ahora escucho a Gabriel, pero no escucho a Martín. ¿Y ahora me escuchan? Sí, Sí, Martín, ahora sí. te escucho, Martín. Ok. Pues sí, eres tú, Jorge. Hola, Gabriel. Sí, era mi input, porque es que a veces me sale el sonido por la pantalla, a veces por la computadora, entonces siempre es bueno probar. Ok, listo. Excelente. Hay un ruido medio raro que se escucha. No sé si sos tú, Gabriel. Puedo ser yo, voy a poner en mudo. Martín, voy a probar el share screen a ver si se ve bien. Dale. No puedo. Dice host disabled participant. El host tiene que darme permiso. Ok. A ver. Estaba preocupado yo, oye, ¿será que este no es el link? No podía entrar. Estábamos la misma. Bueno, más espera que los amigos de Red Pro no tengan la intro. Sí, veo yo que ya se está grabando la sesión, así que tal vez es automático. Puede ser. En esta ocasión vas a compartir cámara o no. Sí. De hecho, voy a probarla. Aprovechando. Me ven bien, ¿verdad? Perfecto. Sí. Si bajo un poquito para que se me vea la bebé. Ahí está. Oye, sí, es que está No, pues, sí, o es la cara o es el logo. Sí, no se puede los dos. Vale. De De vez en cuando salto un poquito. Te envío una gorra ahí. Sí. Ahí, verdad que tengo una gorrita por ahí que para los clientes, pero creo que me voy a quedar con una para estos casos. Sí. Súper. Bueno, ahí ya se probó, ya lo probé. Dale. Supongo que la dinámica sería similar a la de la ocasión anterior, ¿verdad? Sorry, Martín, que fui a cerrar la puerta. ¿Tú comentabas? No hay problema. Que supongo que la dinámica sería similar a la anterior. Del Mira, tiempo y la al dinámica de ser por preguntas. Zoom, sí, yo creo que Ok. debe ser igual. Recomendamos las preguntas al final. Esta charla es más corta, esta charlita es más corta. Yo estimo que debe durar unos 35 minutos.
Mari, yo estoy en el móvil, voy a cambiarme a la laptop. Así que dentro de unos minutos. Listo. Ah, perfecto, Adrián, no te preocupes. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien por ahí? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué Hola, buenas tal? noches. Soy del team de mercadeo. Ahorita estaremos iniciando. Voy a abrir la sesión para que llegue el presentador, quien les va a hacer la introducción a ustedes cuando a las 7 arranquemos. Y ya de ahí siguen ustedes. Estamos haciendo unos cambios acá, entonces soy nueva manejando esta parte del seminario con ustedes. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí nos gustaría probar que se vea bien la pantalla cuando tengas un chance. La pantalla de tu cámara. No, mi presentación. Ah, ok. Bueno, este sería el momento para... Sí, por eso. Pero tienes que darme permiso para Ok, hacerlo. ¿Ahora te funciona? Sí. Probar. Me indican, por favor, si Sí, se ve. la ven. Se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Ya está. Todo. Listo, muchas gracias. Orden. ¿Solo serías tú a quien le debo dar ese acceso o alguien más va a presentar algo? No, hombre, sería yo. Ok, perfecto. Vale. Gracias. Hola, de nuevo. Voy a ir abriendo la sesión, el webinar, y si ustedes gustan pueden
hacer, lo que pasa es que tengo entendido que alguien más iba a conectarse para hacer la introducción de ustedes, pero creo que también lo han manejado ya, para que inicien a las 7 en punto. Ya, bueno, cuando esté conectada más personas. Sí, más bien dinos tú las pautas y nosotros nos acatamos a esas. Ok, sí, es que, bueno, disculpa que realmente fue como un poquito imprevisto el cambio este y no tenía planificado. Entonces lo que me dijo Oscar, que fue el que me dio las indicaciones, es que como ya ustedes han hecho sesiones de webinars con nosotros y lo han manejado antes, pues que pueden arrancar sin problema, para no complicarnos con el tema de la introducción o algo así. Listo, no te preocupes, no te preocupes, Vale, no se muchas preocupe, te gracias. ayudamos ahí. Buenas, Jorge Martín, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Gabriel. Ya hay gente en la presentación. Ya estamos casi listos. Sí, ¿qué tal? Creo que podríamos dar un par de minutos adicionales para que se complete la audiencia, pienso yo. Unos 2 minutos adicionales.
Listo, son las 7:03. Primeramente, muchas gracias a todos por su asistencia. En nombre del equipo de Coches, la Red Pro, tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es Gabriel Osorio, ingeniero de ventas de la compañía ABB, la parte de sucursal Panamá. Me acompaña parte del equipo de soporte de productos y de especificaciones técnicas, el compañero Martín Caballero, que es especialista en la parte de tableros de distribución, y el ingeniero Jorge Oliveira, que es nuestro especialista de especificaciones técnicas, dándole soporte a todo lo que son los consultores y diseñadores aquí en nuestra región, en Centroamérica y Caribe, y especialmente en Panamá. Entonces, tenemos el gusto de tratar acerca de este tema que nos comunicaron que es de gran importancia o gran, digamos, curiosidad para audiencia electricista aquí en el mercado panameño. Entonces, sin más preámbulo, dejo la presentación con mi compañero Jorge, que ya está listo para dar inicio a la presentación. Sin más preámbulo. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Gabriel. Solo me puedes confirmar que vemos bien la presentación y me escuchan. Sí, Jorge, te escucho y se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. De verdad, aquí para nosotros un placer, del equipo de Coches, de ABB, aquí en la Red Pro. Estamos muy contentos de robarles un poquito de esta noche, ¿no? Sé que, bueno, llegamos a las casas, estar con la familia, y que, bueno, que ustedes se tomen unos minutos para aprender cosas nuevas, para ver las tendencias. De verdad que nos satisface mucho. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la utilización del cobre, también del aluminio, sobre todo en equipos de distribución eléctrica. A través de los años siempre ha habido un debate, ¿no?, respecto a las ventajas y las desventajas de los materiales. Sobre todo, la mayor cantidad de preocupaciones viene por desinformación de los usuarios o por malas experiencias de hace muchos años, ¿no? Entonces yo voy a tratar en esta oportunidad de explicar algunos mitos. De hecho, desarrollé la protección así como mitos o realidades para que puedan ustedes tener herramientas y seleccionar la mejor opción, ¿no? Antes, yo quisiera, y siempre empiezo con esta pequeña lámina, porque, bueno, recientemente, en el año 2018, ABB adquirió lo que es la parte de General Electric Industrial Solutions, que es la parte básicamente de equipos eléctricos de baja y media tensión. Entonces, para los que no sepan, esta me parece una lámina interesante, que conozcan esto, que ahora General Electric es ABB. Y bueno, ahora ustedes van a empezar a ver en el mercado bien el logo de General Electric acompañado del logo de ABB o viceversa. Y bueno, en esta pequeña lámina es un pequeño repaso de los productos que vienen ahora a formar parte del portafolio de ABB que venían antes de General Electric. Pero bueno, ahorita yo les mencionaba que voy a hacer esta presentación desde el punto de vista de muchas preguntas para ir tratando de contestarlas. Entonces, la primera es tratar de contestar qué materiales se utilizan en los equipos de distribución eléctrica para conducción de corriente. Entonces, bueno, ahí generalmente para poder entender esa utilización de materiales siempre es bueno identificarlo, ¿verdad? Básicamente hay tres materiales en los equipos eléctricos. El primero es el cobre. El cobre generalmente se utiliza en estado puro, es un material con una gran conductividad, se habla del 98% de capacidad de conducción. Debido a la alta demanda, se ha vuelto muy costoso, se ha vuelto difícil extraer el cobre, cada vez se ha vuelto más escaso, ¿verdad? Entonces eso hace que otros materiales estén tomando un poquito de fuerza y que el uso sea más frecuente, ¿no? El material que generalmente se usa ahora en las barras es el material de aluminio, porque el estaño o la plata que ven a la derecha es básicamente lo usamos por el alto costo, sobre todo de la plata, para recubrir las uniones o recubrir las barras para mejorar la conectividad. No hace sentido hacer una barra completamente de plata porque sería demasiado costoso y nadie la pagaría, ¿no? Entonces, bueno, el cobre se utiliza, como les decía, de conductividad completa, pero el aluminio ha venido ejerciendo gran fuerza, sobre todo por los temas de costo. Hasta 1975 había una aleación de aluminio que a
lo mejor muchos conocían, que era la 1350. Esa tenía una conductividad un poco mayor a la aleación actual, al 61%, pero no contaba con una resistencia mecánica adecuada y era muy blanda, ¿no? Era muy blanda, entonces eso dio muchos problemas en los equipos eléctricos. Es por eso que se fueron desarrollando nuevas aleaciones. Esta aleación que les pongo aquí, la 6101, es la más común ahora en equipamiento eléctrico y básicamente es una aleación donde se usa una compresión por calor y hemos logrado, los fabricantes han logrado, que sea mucho más resistente, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo con respecto a la aleación 1350 que se veía antes, no tiene tanta conductividad como puede ser el cobre, pero desde el punto de vista de equipos eléctricos, lo que hacemos los fabricantes es ponemos una sección mayor, una sección transversal mayor, para poder llegar a la misma conductividad del cobre. Entonces, generalmente cuando tú tienes una barra de cobre, una barra de aluminio de la misma conductividad, vas a notar que la de aluminio es un poco más, tiene mayor sección transversal para poder tener esa misma conductividad, ¿no? Entonces, esto es bueno mencionar. Entonces vamos a ver algunos puntos interesantes a través de esta presentación. Ya hablamos un poco de la conductividad, vamos a hablar de las características físicas de ambos materiales, cómo son los terminales de conexión y cómo puede esto influir en la selección, cómo afecta el ambiente a cada uno de los materiales, cómo es la diferencia de peso entre uno y otro, la diferencia de costos y qué equipos se disponen en el mercado. Entonces con esto yo creo que van a tener un pantallazo bien amplio de lo que son las soluciones, ¿verdad? Y cómo elegir el mejor material. Entonces, bueno, vamos con esta parte de mitos o realidades, ¿no? Entonces hay un mito que dice, bueno, los equipos fabricados con barra de aluminio son más grandes con respecto a los de barra de cobre. Vamos a ver si eso es un mito o una realidad. Otro que se escucha mucho en la calle, el aluminio no conduce igual que el cobre, por lo tanto va a trabajar a mayor temperatura y va a sobrecalentarse. Entonces, bueno, para hablar un poquito de la parte de conducción de corriente, es bueno que sepan que básicamente los equipos eléctricos se pueden diseñar por dos maneras. Por elevación de temperatura o en inglés el temperature rise o por densidad de corriente. Generalmente ANSI, AAA y UL recomienda el diseño por elevación de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los fabricantes? Debemos cumplir con la elevación de temperatura de la norma que seguimos. Sobre todo los equipos que se usan aquí en el país, en Panamá, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es ANSI, la normativa americana, certificaciones UL, y esos estándares industriales proveen algunas pautas. La UL por lo menos nos dice que necesitamos una elevación de temperatura de 55 grados centígrados para switchboard o para tableros autosoportados, 50 grados centígrados para panelboard o tableros de pared, y la ANSI nos dice que hasta podemos tener una sobreelevación de 65 grados, y esto es la temperatura adecuada o que se puede someter el tablero sobre la temperatura ambiente, que se calcula a 40 grados. Entonces, ¿qué hace eso? Que independientemente del material que utilicemos, bien sea cobre, bien sea aluminio, todo debe cumplir con estas normas. Si ya tú tienes un equipo certificado OL, certificado ANSI, debe cumplir, bien sea en aluminio o en cobre, con esto. Entonces, nunca vas a encontrar que un equipo en aluminio se sobrecaliente más que uno de cobre o viceversa, porque todos tienen que cumplir con las pautas de diseño que la da la normativa, ¿no? Otra cosa interesante que pueden ver en la pantalla es que hicimos un ejercicio de las dimensiones. Entonces agarramos un panel de 1600 amperios, 3 fases, 4 hilos, 42 kiloamperios de nivel de cortocircuito, y podemos apreciar que las dimensiones en cobre, que es el de izquierdo, y en aluminio, que es el derecho, son completamente iguales. ¿Por qué? Porque por estandarización nosotros los fabricantes no vamos a andar haciendo un enclosure para cuando es cobre o un enclosure para cuando es aluminio. Entonces hicimos un enclosure que nos sirva para ambos tipos de equipos. Y si abrimos ese enclosure, sí vamos a ver que la barra de 1600 amperios en aluminio es un poco más grande, o de sección transversal más grande, pero el enclosure como tal, cumpliendo con todas las limitaciones de conductividad, van a ser completamente igual. Entonces, esos son un par de mitos que podemos
eliminar, ¿no? del vocablo popular, y es que los equipos, tanto de aluminio y cobre, pueden ser y generalmente son del mismo tamaño, sobre todo desde el punto de vista de equipamiento eléctrico. Otro mito que se escucha mucho en la calle, bueno, mira, los equipos con barras de aluminio no tienen la misma capacidad de soportar cortocircuitos que los de barra de cobre. Entonces, bueno, aquí traigo algo un poco más gráfico, ¿no? Y esta tabla me parece muy ilustrativa, porque hay un hecho importante. El aluminio tiene menor resistencia a la tensión, de hecho es más suave, es más blando. Actualmente con las aleaciones de aluminio, esto ha mejorado. Sin embargo, ¿qué hace el fabricante? Para tú garantizar la misma conductividad que tiene la barra de cobre con el aluminio, incrementamos la sección transversal para tener la misma conductividad, que es esta parte de la tabla que dice 156. Es decir, para tú garantizar la misma conductividad en una barra de aluminio, haces la sección 56% más grande que lo que puede ser la barra de cobre. Entonces, hay un hecho que es que la barra de aluminio va a ser más grande, pero la resistencia a la tensión para la misma conductividad va a ser completamente igual. Y eso lo trabajas con la mayor sección transversal que le estás poniendo al aluminio. Entonces, al agregar más aluminio, más sección, logras que la resistencia a la tensión sea igual y declaremos un empate técnico con respecto a eso. Importante que algo que les voy a mencionar a futuro, que vean el último dato de la tabla, que es el coeficiente de expansión, que básicamente habla que el aluminio se expande más fácilmente que el cobre, porque el cobre generalmente es un material más duro, entonces no se expande, y eso lo vamos a ver a futuro para que tengan alguna idea de cómo eso puede afectar o no la selección del material. Y es aquí, ¿no? A veces se oye en la calle, las uniones se deforman más en aluminio porque la expansión térmica es mayor, como vimos en la tabla, lo cual provoca calentamientos excesivos y posteriores fallas. Es un hecho que el aluminio tiene mayor expansión térmica. De hecho, se habla entre 38 y 42% más expansión térmica que el cobre, y es por eso que se usan aleaciones con mucha menor expansión térmica para que no sea un material que se expanda tanto. Cuando nosotros usamos, o la preocupación que más ven los usuarios, es que generalmente uno usa tornillos de acero para realizar esas conexiones entre las barras, como vemos en la foto, y esa diferencia de expansión térmica entre el acero y el aluminio es grande. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los fabricantes cuando tenemos barras de aluminio? Les ponemos estas arandelas que se llaman en el argot popular las Belleville, porque fue la persona que las inventó, que con ella garantizamos que no haya o que esa expansión térmica no afecte al material de aluminio, que se puede expandir más fácilmente. Son unas arandelas que llamamos de seguridad para evitar que se deforme ante cualquier cambio de temperatura, ¿no? Entonces, si la unión se enfría porque el equipo tiene poca carga y luego se va a calentar, esos cambios de temperatura no hacen que se afecte la barra gracias a este tipo de arandelas, y ustedes se van a fijar que generalmente los fabricantes ponemos este tipo de arandelas que se ve aquí en la foto entre lo que es el tornillo de sujeción de acero y la barra. Generalmente lo usamos en aluminio, pero también van a poder ver que en el cobre se usan este tipo de arandelas. Y con eso rompemos el mito de que pueda haber alguna deformación. Y todo esto va aunado a que lo que estamos usando de aleación de aluminio ya es una aleación mucho más fuerte, como les mencionaba anteriormente, que el aluminio puro, ¿no? Entonces esa problemática se elimina porque ya son equipos de mayor resistencia. Otro mito que también podemos ver en la calle, bueno, ¿qué pasa? Utilizo cableado de cobre para mis alimentadores, entonces el tablero debe tener barras de cobre. Esto lo oigo mucho, sobre todo en la vieja escuela. No, mira, no, yo estoy llegando con cables de cobre, entonces necesito que mis barras sean de cobre porque la diferencia de materiales afecta. Es cierto, cuando mezclamos dos materiales distintos puede haber afectaciones. De hecho, les voy a enseñar una foto más adelante de esas posibles afectaciones. Sin embargo, hoy en día los terminales de conexión ya están especificados, están clasificados con unas siglas que pueden ser ALCU o CUAL, como vemos en la foto. ¿Y eso qué quiere decir? Que los terminales de conexión aceptan tanto
cables de cobre como cables de aluminio. ¿Y por qué? Porque los fabricantes nos dimos cuenta que no podemos saber o no podemos decirle al cliente, mira, estos terminales son solo para cobre, estos son solo para aluminio, porque imagínense la cantidad de repuestos y terminales que deben tener los clientes. Entonces se desarrollaron materiales que puedan tener la capacidad de agarrar cualquier tipo de material. Entonces es importante que ustedes vean que los terminales que usan y los que vayan a comprar sean identificados ALCU o CUAL y que acepten entonces conductores de ambos materiales. Entonces, siempre y cuando usemos este tipo de conductores de terminales, no va a haber problema en que uses un conductor de aluminio y cobre mientras la barra sea de cualquier material, porque no va a haber esa afectación. Esto está diseñado para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, este es un tip bien interesante que les doy, que intentemos que los terminales que ustedes consigan y que especifiquen en sus proyectos sean cobre, aluminio, aluminio, cobre, para que no le pasen al cliente final algún problema de que, mira, no, yo te compré terminales de aluminio que solo acepta aluminio o de cobre, sino que tengamos algo que satisfaga algo y que ustedes también estén entregando un producto de calidad al usuario final. Otro mito también interesante, no, mira, las barras de aluminio se oxidan más que las de cobre. Es cierto en algunas cosas, y aquí entramos en la parte de la afectación ambiental, ¿no? En muchos ambientes el cobre trabaja mejor desde el punto de vista de afectación ambiental, pero es ahí donde debemos conocer a qué va a estar sometido nuestro tablero eléctrico, porque por ejemplo, y pasa mucho en las petroleras, en las refinerías, donde hay sulfuro de hidrógeno, todos los materiales de cobre y los recubrimientos de plata se comen en un 2x3. Entonces, donde hay este tipo de materiales, tú no puedes poner cobre, no puedes poner plata, entonces generalmente usas aluminio y usas estaño porque se comporta mejor con el sulfuro de hidrógeno. En otros materiales, en otros ambientes, el cobre se comporta mejor que el aluminio, pero no hay una regla escrita, ¿no? Generalmente, en verdad, el cobre aguanta más en la mayoría de los casos. Sin embargo, en los ambientes comunes que nosotros estamos acostumbrados, el comportamiento es muy similar. Lo que sí es un hecho es que si tú vas a unir material de cobre, de aluminio, y no usas un terminal como el que les enseñé en la lámina anterior, si no usas un terminal no adecuado, vamos a ver lo que vemos en esta foto, que el terminal se va a oxidar muy fácilmente por esa diferencia de oxidación que tienen los materiales. Entonces, para tú evitar eso, usamos terminales que sean cobre-aluminio, aluminio-cobre, y no vamos a tener este tipo de problemas al unir distintos materiales o hacer algún tipo de estas consideraciones. Entonces, es importante conocer eso, ¿no? A mí me pasó una experiencia personal, fui a una refinería donde el equipo tenía 4 años de instalación y todo estaba opaco, había perdido brillo las barras. Y bueno, yo la primera vez que lo veía, le tomé unas fotos, lo mandé a la planta y me dijeron, no, lo que pasa es que esas son barras de cobre, ahí seguro hay sulfuros, hay azufre presente y no está bien que se use cobre. Y bueno, fueron lecciones aprendidas que yo voy trayendo aquí en este tipo de charlas que son buenas conocer, ¿verdad? Otro tipo de mito, realidad. Oye, se nos olvidó comentarles, por favor pongan sus preguntas, las preguntas que están teniendo en el chat, por favor, con gusto al final hay una sesión de preguntas y respuestas o también en el chat, las vamos a compilar todas y las vamos a ir respondiendo. Disculpen, se me pasó eso. Siéntanse libres de lo que se les vaya ocurriendo, lo vamos a ir comentando. Al final vamos a tener bastante tiempo para conversar y para ir respondiéndolas todas. Disculpen. Otro mito que se oye en la calle. Oye, pero es que mira, al pesar menos, los equipos de barra de aluminio son más frágiles. Sí, porque oye, eso está más frágil, son equipos que no pesan mucho, o en verdad, o pesan menos. Mira, eso es otro mito. Si bien hay una gran ventaja, yo lo veo como una gran ventaja del aluminio. Estamos hablando que el aluminio puede pesar hasta 46% menos que el cobre. Las aleaciones de aluminio hoy en día que se utilizan en todos los equipos eléctricos tienen, ya les mencionaba, resistencias a la tensión muy similares al cobre.
y la estructura de los equipos eléctricos aguantan toda esa rigidez mecánica, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que la ventaja desde el punto de vista de peso, la ventaja desde el punto de vista de losas de concreto para edificaciones. Hace poco estuvimos en un proyecto que estaba de una losa que estaba a orillas del mar y de verdad que las fundaciones tenían unas limitaciones de espacio y nos dieron unas limitaciones de cuánto debía pesar lo que íbamos a poner en ese cuarto eléctrico, y la única manera de nosotros llegar al peso que el arquitecto daba era usando equipos de aluminio, porque con equipos de cobre no se podía. Y es por eso, ¿no? Si nosotros vemos en este mismo ejemplo que yo les enseñaba anteriormente, la diferencia de peso es interesante. Vemos que un equipo de aluminio de igual, ¿no? De 1600 amperios puede estar entre los 788 libras, en cambio uno de cobre está alrededor de las 1039 libras. Entonces, eso también desde el punto de vista de transporte, de accesibilidad, de instalación, cuando el contratista lo va a colocar, es interesante. Nosotros tenemos unos equipos que se llaman los barraductos o los busway, y cuando los instaladores les toca instalar barraductos en cobre, en verdad sufren muchísimo porque ese 30-40% más de peso que el instalador debe levantar, estamos hablando que a veces hay tramos que pueden pesar hasta 150 libras, que usar más equipos especiales. Esa diferencia de peso puede hacer que una instalación en aluminio disminuya un par de semanas el tiempo de instalación del proyecto, y eso al final es dinero para el contratista. Entonces hay algunas ventajas interesantes que los equipos de aluminio pueden dar con respecto al cobre, y en eso no se compromete nada la estructura mecánica del tablero, ni que es más endeble ni nada, porque está completamente probado según las normativas a las que los fabricantes reconocidos cumplen, ¿verdad? Otro mito interesante que también he oído, mira, ¿qué pasa? El precio es menor, eso es que la calidad del producto es menor, lo barato sale caro. Y ahí les quiero traer un poco, yo actualicé esta tabla algo bien reciente, de hecho me atreví a compartirles un poco cómo ha venido el precio de ambos metales, del cobre y del aluminio, en los últimos años. Si se ven desde el punto de vista de la curva, es más o menos similar. Vemos por ahí, por el año 2018, ambos tuvieron un pico, pero del 2020, con esta pandemia del COVID, hasta ahora, ambos han incrementado muchísimo. Pero ¿qué pasa? La relación entre el cobre y el aluminio, y lo vemos en la gráfica de la derecha, está superior a 4 veces el costo por libra. Es decir, una libra de cobre te puede valer $4.8 y una libra de aluminio 1.2. Entonces, cuando tú tienes equipos eléctricos donde el material, cobre, aluminio, las barras, tiene tanto peso, a la final el costo del equipo puede ser interesante cuando lo escoges o lo especificas de un material y otro. Entonces, hice un ejercicio con el mismo tablero de 1600 amperios a 480 voltios, 42 kiloamperios, y esto es un precio lista, un precio referencial, pero en proporción, el usar aluminio en vez de cobre hace que el tablero como tal sea 12% más económico. En el barraducto, como les mencionaba, hoy en día esa diferencia es entre un 30 y un 40%. Entonces, cuando estamos buscando que el cliente final reduzca sus costos y manteniendo un equipo de calidad, puede que la opción de proponerle aluminio sea interesante. Y usted dirá, pero estás insistiendo mucho con el aluminio. Es que hoy en día, desde el año 2020 para acá, el costo del cobre ha aumentado tanto que mucha gente está dejando atrás los proyectos, y porque la parte eléctrica les está costando mucho. Adicionalmente, los fletes tienen ahorita también un peso importante, el transporte. Entonces, poder ayudar a este usuario, poder que ustedes como electricistas, como gente que está en contacto con usuarios finales, puedan darles esa sensibilidad, esas sugerencias, yo creo que es interesante, ¿no? Y cada vez más hoy la tendencia de hace unos 6-7 años es que el uso de aluminio de los equipos eléctricos está tomando mucho mayor importancia, y bueno, la razón principal, a pesar de todo lo que les he venido hablando, se resume esta lámina, que es la parte del costo, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia no radica en esa calidad,
sino en el incremento reciente del costo, que hace que los fabricantes desarrollemos mejores equipos también para poder tener un costo más competitivo. Y todos los fabricantes reconocidos, de las marcas reconocidas, podemos darles a ustedes ambas tecnologías, tanto en cobre como aluminio. Es cuestión de que también se conozca un poquito, ¿no? Otro mito que también se oye, lo que pasa es que no hay una variedad importante de productos que tengan calidad y que sean de aluminio. Se los contestaba anteriormente, los fabricantes tenemos una amplia variedad de equipos que pueden especificarse tanto en un material como en otro. Y en la actualidad, bueno, hay gran cantidad de equipos que tienen esa ABB como tal. Bueno, tiene los Boswell, los electroductos, que son básicamente un equipo para sustituir los cables de manera más eficiente. Los switchboard o tableros autosoportados, también los podemos trabajar en ambos materiales. Los tableros de pared o los panel boards, hasta 1200 amperios, podemos trabajarlos también en ambos materiales. Los switchboard, no les mencionaba, hasta 6000 amperios o 5000 amperios podemos trabajarlos. Los transformadores que tienen una gran cantidad de bobinas y de estos materiales, las bobinas generalmente pueden ser de cobre o aluminio, también podemos ofrecerlas de ambos materiales. ¿Qué pasa? Bueno, generalmente en los transformadores, si tú vas a ver que el equipo de vanado de aluminio es un poco más grande que el de cobre. Sin embargo, en los tableros, como les mencionaba algo, por estandarización de nosotros los fabricantes, el equipo se mantiene del mismo tamaño. Donde también vemos diferencia de tamaño, además de los transformadores, son en el Boswell. Las barras son más anchas en el Boswell. Pero bueno, es parte de lo que veamos, ¿no? Si el cuarto eléctrico está lo suficientemente grande, no hay muchas limitaciones de espacio, puedes poner transformadores de aluminio sin ningún tipo de problema, y la diferencia de costo ya vimos que es bastante atractiva. Entonces, bueno, el mensaje aquí es que hay variedad de equipos en el mercado donde ustedes pueden, de hecho, explorar. Ahorita actualmente hago muchos ejercicios con los clientes a maneras presupuestales. Me preguntan, Jorge, ¿cuánto nos cuesta más o menos estos tableros en aluminio? Yo les digo, mira, te está saliendo entre tanto y tanto por ciento menos, y bueno, el cliente final a la final decide, pero es bueno que tengamos esa sensibilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, como conclusión, haciendo un paneo de todo lo que estuvimos viendo, quiero dejarles algunos mensajes. El aluminio es muy buena opción para los equipos de distribución eléctrica. Cada vez más los ingenieros de la nueva escuela lo aceptan más, y los ingenieros de la vieja escuela, los electricistas de la vieja escuela, como se enfrentaron mucho a esta aleación que era muy mala desde el punto de vista de que era muy maldeable y muy floja, se quedaron con eso en mente, a pesar de que esa fue una aleación que en el año 1975 salió de producción. Igual quedaron muchos equipos hasta los principios de los 90 con esas aleaciones. Y bueno, el que trabajó con esas aleaciones, bueno, siempre dice que el aluminio es muy flojo, pero con estas nuevas aleaciones, yo creo que el aluminio viene a formar parte importante de esta evaluación, ¿no?, que debemos tener. Otro punto importante que les dejo es que, bueno, que utilizar conductores de aluminio va a reducir significativamente el peso de los equipos. Eso va a ayudar desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista arquitectónico, porque, bueno, la carga mecánica que le estás poniendo a los cuartos eléctricos, a las instalaciones, a los shafts, va a ser menor, y eso ayuda. Los equipos fabricados con conductores de aluminio son generalmente, me atrevo a decir, siempre de menor costo que los fabricados en cobre. Entonces, bueno, eso ya le mencioné que es quizás el punto más clave. Pero bueno, no se queden solo con eso, sino con todo lo que hemos venido hablando. Los niveles de temperatura, de temperature rise o de sobrelevación de temperatura, tanto para el cobre como el aluminio, en los equipos de ABB y de los fabricantes reconocidos, son los mismos indicados, ya que nos tenemos que apegar a las normativas ANSI y a las certificaciones UL. Entonces ahí no hay problema de que uno se pueda calentar más que otro, ya que tenemos unos límites por norma. Y es ahí donde entra la importancia de cuando pedimos un proyecto, estamos en un equipo, pedir equipos certificados. Hoy en día estoy viendo en Panamá que está entrando equipo no certificado, que no tiene certificación UL, no tiene certificación IEC, y probablemente ahí sí vayamos a tener otros problemas. Entonces ahí yo siempre recomiendo en las especificaciones pedir normas, pedir
certificaciones, que eso va a hacer que ustedes tengan equipos de alta calidad independientemente del material que usen, ¿verdad? Lo otro importante, les mencionaba, los terminales de conexión de cables en el mercado ya generalmente vienen especificados para recibir tanto conductores de cobre o aluminio. Sin embargo, ustedes ya lo pueden ver, eso tiene que tener una inscripción CUAL o ALCU, y ahí ya garantizan que ahí puedes colocar cualquier tipo de conductor, bien sea cobre o bien sea aluminio, sin ningún tipo de problema. Me atrevo a decir que el 80% del mercado ya es así. Sin embargo, bueno, cae lo mismo. Hay gente que está trayendo equipos de no tan buena calidad que, bueno, que puede que nos traiga algún dolor de cabeza si no hacemos esas averiguaciones. Y por último, bueno, que hay una oferta bien amplia de productos fabricados con conductores de aluminio. Si bien desde el punto de vista del cobre es lo más usado, es donde hay más equipos, pero bueno, con aluminio ya vimos que en un proyecto mediano, grande, que tú puedas agarrar ciertos equipos con conducción de aluminio, con material de aluminio, puede traerte algunos beneficios, ¿no? Entonces, estas son algunas de las dudas más frecuentes que yo quise tocar en esta breve presentación, con ganas de ampliar aquí lo que ustedes nos vengan preguntando, pero es lo que yo he venido recapitulando en estos casi 20 años de experiencia hablando con clientes, y bueno, me pongo con la mayor disposición, el mayor gusto a profundizar en el tema y a contestar algunas preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, bueno, más bien gracias por su tiempo y no sé si me ayudan ahí, Gabriel, Martín, a ver un poco lo de las preguntas, porque creo que no tengo... Ah, sí, veo las Q&A. Está mi amigo Diógenes por ahí. Dice, he visto en algunos casos donde instaladores usan cables de aluminio y le colocan grasa anticorrosiva para terminales que no son bimetálicos. ¿Qué tan peligroso es eso? ¿He visto nada? Perfecto. Mira, sí, si no son bimetálicos, vamos a tener esos problemas de corrosión. Hoy en día ya la grasa anticorrosiva de altos estándares ya es bimetálico. Lo peligroso es que vas a poder enfrentarte a que los distintos materiales que estés uniendo se oxiden de distinta manera, sobre todo si el terminal no es cobre aluminio. Entonces ahí sí puedes tener esos peligros. Y está aquella foto pequeña que les puse donde se oxidaban bastante los materiales, ¿no? Alejandro Menita nos dice, ¿la barra de aluminio maneja corriente o solo mantendrá corriente los terminales de cobre? No, mira, las barras de aluminio, al igual que las barras de cobre, se usan para transmitir esa energía, esa corriente que llega de los conductores, y de ahí lo repartes hacia las cargas. Entonces, imagínate, esas barras de aluminio son como esa autopista que va generalmente conectada ahí a través de interruptores o seccionadores, y de ahí distribuyes a la carga. Entonces sí, las barras manejan una corriente. De hecho, tú las especificas con una corriente, tú debes indicar si necesitas 125 amperios, 200 amperios, 600. En baja tensión lo más común es llegar hasta 6.000 amperios. Es difícil ver ya barras de 6.000 o superiores, pero bueno, podemos conseguir hasta 6.000 amperios, ¿verdad? Fernando Campos nos dice, ¿existe algún cable de menor calibre del 666 permitido o en normativa para Panamá? El 666 permitido. Mira, desde el punto de vista de cables, no, de verdad no soy el más experto. Sí te digo que generalmente cuando usas conductores de aluminio, generalmente tienen un calibre mayor que los que usas de cobre, por lo que les mencionaba que la sección transversal, para tener la misma conductividad, para llegar a esa misma corriente que mencionaba anteriormente, debe ser un poquito más amplio. Entonces, específicamente no estoy claro en si hay algo menor a ese calibre, porque de este cable no soy ese especialista, pero nos vamos a llevar la consulta y la consultamos, no te preocupes. Pero básicamente vas a ver que en el aluminio la sección transversal es más grande, ¿no? Guillermo Gómez nos dice, ¿diferencias en la eficiencia de los equipos fabricados en cobre o en aluminio? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, ya la eficiencia no, porque al aumentar la sección transversal del aluminio, vas a llegar a la misma conductividad del cobre.
Desde el punto de vista eficiente de material, sí, el cobre sigue siendo más eficiente porque en una superficie más pequeña tú tienes la misma conductividad que la que tienes en aluminio con una superficie más grande. Entonces puedes decir que el cobre es más eficiente, sin duda. Pero ya vimos que los tableros son del mismo tamaño. Entonces la eficiencia de espacio, si te refieres a eso, no vas a tener un equipo más grande. Hay ciertos equipos donde sí, les mencionaba los transformadores, los barraductos, sí son un poco más grandes, más altos los equipos en aluminio. Entonces ahí tendríamos que ver. Entonces desde el punto de vista de eficiencia ahí hay un pequeño juego, pero excelente pregunta. Creo que sí podemos hacer el ejercicio, Guillermo, con algún equipo que tengas, algún proyecto y con gusto lo vemos, pero básicamente sería eso. Diógenes, de nuevo, yo he visto instalaciones hasta 10 AL, más no las uso. Sí, buena, Diógenes, ¿no? Yo sé que tú siempre trabajas con buenas prácticas y esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es el torque más adecuado para ajustar tornillos en las barras de aluminio? Muy buena pregunta, David Pineda. Tenemos, dependiendo del equipo, nosotros tenemos unas tablas de torque que las podemos compartir con gusto, es decir, dependiendo de la capacidad de la barra de aluminio y también del equipo, ¿no? Entonces ahí no hay una respuesta corta porque, bueno, va a depender del equipo. Podemos chequearlo. Tú me dices, mira, quisiera chequearlo para un switchboard de esto, un panel de esto, y yo te puedo ir compartiendo los torques máximos y mínimos que deberíamos tener. Jefferson nos dice, el campo eléctrico de una bobina de cobre tiene más intensidad que la de aluminio. Wow, ahí me llevaste, Jefferson, a la universidad. Sí, desde el punto de vista de intensidad, hay mayor campo eléctrico porque ahí el fenómeno de conducción tiene mucho que ver. Entonces sí hay mayor intensidad en el campo eléctrico de una bobina de cobre. Sí, puedes medir el campo eléctrico, esa sería una respuesta positiva. Sé que también había preguntas en el chat. Voy a ver si puedo ver el chat porque me cuesta ver esa parte. Hola, Jorge, en el chat y yo no he visto más preguntas más No hay que en el chat. esas. Ah, No, súper. Porque sabes que hay estos Q&A, que es la parte de preguntas y respuestas, y teníamos como un chat aparte. No sé si ahí había algo. Sí, ahorita acaban de escribir. ¿Cuál es el tiempo de vida del aluminio versus el del cobre? Muy Se lo buena acaban de pregunta. poner en el chat. Súper buena pregunta. Mira, el tiempo de vida del equipamiento eléctrico hoy en día con las aleaciones que les comentaba, las aleaciones recientes, es igual. Es decir, por decirte un ejemplo, nosotros damos la misma garantía en una barraducto o en un equipo de aluminio como en un equipo de cobre, porque ya estamos usando aleaciones mucho más eficientes y con mucha más rigidez dieléctrica que lo que teníamos anteriormente. En los años, hasta el año 75, donde usábamos las aleaciones que les comentaba, había una diferencia de hasta 5 años, pero desde los 90 para acá, el equipamiento eléctrico es lo mismo. Te puedo decir que en el barraducto nosotros damos una vida útil, es una expectativa de hasta 50 años. Generalmente en los tableros eléctricos, los fabricantes reconocidos hablamos de 30 años. Sin embargo, bueno, si estás sometido, como les decía, vas a someter esa barra de cobre a un sulfuro, a una industria química, ahí las condiciones cambian y ahí es bueno que estudiemos los casos, pero por general, y lo puedes ver aquí en Panamá, te vas a algún ingenio hoy en día y tienes equipos de más de 30 años operando y abres las barras y si bien están deterioradas un poco, están un poco opacas desde el punto de vista de conductividad, están bastante bien, ¿no? Entonces, no hay mayor diferencia. No sé si por ahí hay alguna otra. No hay ninguna otra, ni en la sección de Q&A ni en el chat. Súper, bueno, vamos a dar un par de minutos más, a lo mejor alguien por ahí escribiendo. De todas maneras, nosotros lo que hacemos, amigos, es que le compartimos a Cochés y a la Red Pro la presentación, las respuestas ahí que Gabriel y Martín, que las preguntas que no pudimos contestar, ellos después me las pasan. Yo les hago un correo resumen
a Red Pro y ellos con gusto les van a estar pasando todo, inclusive mi contacto, para que, bueno, si ustedes tienen algo en particular que quieran ver con el equipo ABB, también lo podemos ver. Y bueno, eso lo va a tener con mucho gusto. Yo quiero que ustedes tengan esta presentación para que puedan ir chequeando. Yo tenía ya, antes de la pandemia, que no hacía esta presentación particular y me asombré mucho cuando actualicé los precios del cobre. Bueno, ahí lo vimos en la gráfica, por eso les puse esas gráficas que desde el principio del 2020 hasta acá ha sido una curva ascendente. Y por eso me pareció interesante contarles estas experiencias y contarles, bueno, el uso de aluminio en los equipos eléctricos, porque creo que vale la pena que lo consideremos, lo estudiemos y que el usuario final tenga otras alternativas, ¿no? Es más que todo el mensaje que les dejo aquí y bueno, ponernos a la orden de verdad el equipo de ABB y Coches para ayudar. Jorge, tenemos dos consultas. Sí. Está de un espectador anónimo: ¿el óxido disminuye o afecta el flujo de electricidad? Mira, claro, el óxido, por supuesto, bueno, el óxido viene el oxígeno es el que oxida las partes, sobre todo metálicas, ¿no? Y sí, un equipo más oxidado va perdiendo propiedades, va perdiendo volumen, va perdiendo forma, entonces eso disminuye la conductividad eléctrica. Entonces la respuesta es que sí, mientras un equipo está más oxidado, sin duda que está perdiendo sus propiedades y afecta ese flujo de electricidad. Okay, ¿Qué tipo? aquí hay Ya otra... las estoy viendo, Martín. Tranquilo, ok. Sí. Hay unas en el chat también, así que... Esas me las lees, ok. Vamos a terminar estas de preguntas y respuestas. Listo. ¿Qué tipo de empalmadores son recomendados para unir cobre a aluminio? Lo mismo. Ahí les enseñaba una foto de que se usaban empalmadores que no eran aceptados, no aceptaban cobre aluminio. Entonces, el empalme debe tener esa sigla CUAL para que no haya ningún tipo de problema desde el punto de vista de esa unión de dos materiales, ¿no? Entonces, importante que vean eso, que sean cobre aluminio los empalmes. Eso fue Ariel. Ariel, gracias también por tu pregunta. Mario Castillo, buenas noches. Ingeniero Jorge, ¿cómo tener información para la tornillería y arandelas para el servicio eléctrico? Mira, desde el punto de vista de los terminales, no hay problema. Es básicamente que tenga el cobre de aluminio. Desde el punto de vista de tornillería y arandelas, no entiendo muy bien a qué te refieres de información. Básicamente lo que necesitas de la arandela es que recubra y bueno, nosotros los fabricantes cuando te proveemos los tornillos que van unidos a la barra, ya te damos las arandelas. Entonces, si alguna arandela se te perdió o no está, lo más recomendado es ver la arandela de alguno de los tornillos que ya existe o que tú veas que la superficie del tornillo calce particularmente en el borde de este tornillo para que te haga ese juego de sensibilidad hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, si quieres, Mario, voy a tomar esta pregunta para que si necesitamos profundizar más de algo en específico, lo veamos. ¿Okay? ¿Qué más por ahí? Ahorita, sí, Martín, si me ayudas con las de... Listo, con las del chat. Esta creo que es similar a otra que recientemente hicieron consulta. ¿Qué tan bien se maneja el aluminio con la humedad como la de Panamá? Hecho por Aurelio Cortés. Aurelio, excelente pregunta. Mira, generalmente, desde el punto de vista de humedad, el cobre se comporta un poco mejor. Sin embargo, no hay una diferencia tan tangible en que la humedad en los equipamientos eléctricos sea muy afectada, ¿no? Aquí en humedad, bueno, sabemos, ¿no? Tenemos humedad generalmente todo el año encima del 85%. Y es por eso importante que tengamos o que tengamos estos equipos con aleaciones ya más novedosas, como las que les mencionaba, donde ahí la afectación de la humedad no es tan crítica, ¿no? Sin embargo, bueno, si tú me dices, cuando los comparas uno a uno, el cobre se enfrenta un poquito mejor a la humedad, pero bueno, a la final igual ambos te van a dar más de 30 años de vida útil, probablemente a lo mejor uno de 32, el otro 34 años, no es que
al tú poner equipos de aluminio se te disminuye a la mitad la vida útil o mucho menos, pero bueno, hay que ser justo, ¿no? El cobre con la humedad per se sí se comporta un poco mejor que con el aluminio a pesar de las aleaciones novedosas, ¿no? Listo. Aquí tenemos 3 consultas más en el chat. Una, no sé si está un poco relacionada. Es el ¿qué tipo de químico para limpiar las barras de aluminio? Por Luis Ernesto. Supongo que ¿qué tipo de químico es recomendable para limpiar las barras de aluminio? Luis, excelente. Mira, no tengo las especificaciones. Sí, esa pregunta nos la han dado anteriormente. Nuestra fábrica manda una especificación de los químicos. No, básicamente hay una marca que la planta usa, pero te damos es los componentes que debe tener el equipo. No me lo sé de memoria, porque tiene varios componentes que no manejo a memoria, pero vamos a conseguírtelas, esa recomendación de planta y la vamos a compartir también ahí contigo. Solo le pido a Gabriel que me ayude nada más anotando ahí esas 3 preguntitas que me están quedando por ahí, pero te la vamos a compartir porque si es algo que son recomendaciones de las plantas, básicamente depende del componente activo del mismo, ¿no? Listo. Aquí está la pregunta de Vikram Malkani. ¿Es posible usen o hacer una mezcla de ambos materiales, aluminio y cobre, 50% y 50%? ¿Te refieres a una barra, tener una barra mitad? Mira, no, generalmente no se mezclan los materiales, cobre y aluminio en una barra, no es algo que se haga, porque ahí sí estás uniendo directamente 2 materiales que tienen oxidaciones distintas y que no la estás haciendo a través de un terminal especial para ellos, sino estás mezclando ahí, entonces ahí vas a tener problemas, y por eso ningún fabricante lo hemos hecho, no lo vemos beneficioso desde ese punto de vista, entonces no va hacia allá ahorita la tecnología de mezclarlos porque a la final la oxidación de uno contra respecto al otro te va a afectar, ¿no? Entonces no es factible eso. Sí es factible unirlos a través de terminales o de empalmes que sean bimetálicos, ¿no? Listo. Y antes de pasar a la otra consulta que apareció en la sección de Q&A, está la del chat, que dice que si se... Entiendo la pregunta es que como con el cobre el volumen es menor, ¿acaso esto puede influenciar en el incremento del consumo de la energía eléctrica? Así que pensaría que es por las pérdidas térmicas. Sí. Correcto, mira. Los equipos de cobre generalmente pueden ser un poco más eficientes que desde el punto de vista de los equipos de aluminio, sobre todo porque usas más material en el aluminio que en el cobre. Entonces, generalmente la eficiencia desde el punto de vista del de cobre como material eléctrico es más eficiente el cobre por la conductividad, ¿no? Si hablamos de eficiencia de espacio, otras cosas como ya les expliqué, no, pero desde el punto de vista de pérdida, sí. Y estoy viendo entonces una nueva ahí, Martín, de Jefferson Chacón. Cuando un cable está empalmado con un tornillo de acero o arandela, ¿afecta en algo? Ajá, por eso. Si está el tornillo sin la arandela, el tornillo de acero directo a la barra, sobre todo si la barra es una barra de aluminio de aleación vieja, sí va a afectar porque el aluminio es mucho más blando y cuando hay estos cambios de temperatura que les mencionaba, va a afectarse ese torque que le estás haciendo al tornillo. Por eso es tan importante usar esa arandela de seguridad para que haya alguna diferencia de material entre el acero y esta barra, ¿no? Entonces, de todas maneras, si ya estamos usando los nuevos componentes de aluminio de alta resistencia, la afectación es mucho menor, pero siempre es recomendable usar para barras de aluminio la arandela de seguridad o la que llamamos la Velvet. Juan también nos pregunta, ¿cada qué tiempo de mantenimiento un panel para ambos materiales? Mira, el mantenimiento de estos paneles generalmente es bien escaso, ¿no? Es bien escaso. Hay que ver las condiciones a las cuales están sometidos. Entonces nosotros recomendamos básicamente cada
a partir del segundo año, hacer un chequeo de torques, de conexiones y empezar a ver si se están perdiendo o no las propiedades, eso a partir de sobre todo el segundo año. Y luego anualmente, sobre todo ponte en los barraductos, de estos barraductos que van a estos edificios verticales, nosotros recomendamos que todos los años se haga un chequeo de torque, sobre todo porque las placas de los edificios se mueven, ¿no? En los paneles realmente esto no hay tanta afectación, sin embargo, bueno, hacer un chequeo visual siempre es bueno. En los switchboard recomendamos ya hacer termografías, por lo menos también una vez al año, junto con los protocolos de mantenimiento de las placas, ¿no? Gracias, Juan. Kevin Barría también nos pregunta algo. ¿Es recomendable o no usar el mismo tipo de aerosol químico limpia contacto en los paneles, ya sea para cobre o para aluminio? Buena pregunta. Mira, no. Hay aerosoles químicos que están más especificados para cobre, otros más para aluminio, porque el componente activo, como les decía, generalmente cambia. Sé que hay aerosoles que funcionan para ambos, pero ahí debemos ver el componente activo de cada uno. Eso lo voy a responder con la pregunta anterior, donde les voy a dar las recomendaciones de los componentes activos que recomiendan también las plantas, ¿no? Entonces, es importante ver caso a caso. Generalmente no funcionan para el mismo, pero sí sé que ya hay en el mercado productos que funcionan en ambos. Entonces, es cuestión de ver qué marca estamos usando y hacer la consulta sobre todo al fabricante del aerosol, ¿no? Que no es el mismo, los fabricantes de esos aerosoles limpiacontactos no somos nosotros mismos. Entonces, es bueno especificar eso. Pero yo he visto, muchas veces dice las aleaciones de aluminio que cubre ese aerosol y también si sirve o no para cobre. Oye, qué bueno, me gusta mucho que estamos animados y hay bastantes preguntas. Martín, no sé si quedó algo ahí por el chat. Porque por el chat ya no hay más consultas. Súper, súper. De todas maneras, nos llevamos creo que hubo 3 ahí que hay que profundizar un poco. Y ahí cuando les vaya a llegar mi contacto, por favor, siéntanse libres de escribirnos. Estamos a la orden, como todo el equipo de ABB, que venimos también varios de la familia Llena Eléctrica, apoyarlos en sus proyectos, en sus dudas, tanto en la parte técnica que puedo ayudarlos yo, como en la parte comercial que puede ayudarlos Gabriel, el mismo Martín. Y bueno, buenas noches. Gracias por tu tiempo. Ya muchos ya a lo mejor ya van a cenar, que tengan buen apetito. Y nada, si no queda nada, nos queda más que despedirnos. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo y tu compartir tus conocimientos. Así que también de mi parte, que pasen muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias, Martín, Gabriel, por el apoyo, a la gente de Red Pro y a todos los asistentes. Muy amables. Gracias.